terminó la búsqueda de los tripulantes del submarino Ara San Juan. De esta manera ya no hay esperanza de encontrar con vida a los marinos. Seguirán los rastrillajes para dar con el resto del navío. A 15 días de la desaparición del submarino Ara San Juan, la Armada Argentina confirmó que no habrá salvamiento de personas, por lo que ya no hay esperanza de que los 44 tripulantes estén con vida. El capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada, leyó la Gacetilla de Prensa número 50, en la que dio cuenta de la finalización del caso SAR para pasar a la fase de búsqueda. Según explicó, el SAR tiene como objetivo el salvamiento de personas con el fin de preservar la vida humana, algo que definitivamente fue descartado. Después de haber recorrido 1 millón de millas náuticas y tras analizar esa área a una profundidad de 300 metros sin resultados positivos, sumado al hecho de que la última comunicación de la tripulación fue hace 2 semanas, la Armada tomó esta decisión de cambiar el protocolo de búsqueda y rescate por solo búsqueda de navío. Sin embargo, si la embarcación está a más de 500 metros de profundidad, se dará por finalizada todas las operaciones. De esta manera, los tripulantes ya no serán buscados con vida. Esto fue resuelto por el contraalmirante Luis Enrique López Maceo, el militar a cargo de la base naval del Mar de Plata. Fue el que emitió el comunicado conocido sobre el problema en las baterías que sufrió el Ara San Juan. Balbi explicó que no se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas, ni se obtuvo contacto con el submarino ni con sus balsas. En las últimas horas había llamado la atención que varios de los buques que participaban en las tareas en el Golfo de San Jorge retornaban a Comodoro Rivadavia. Entre los Atlantis de Estados Unidos, el Sophie Sim de Noruega y el DK de Uruguay. López Maceo, a cargo del Comando Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, firmará un nuevo comunicado avisando a los 18 países que participaron de los rastrillajes del cambio de modalidad de los operativos. A partir de ahora concluye el convenio internacional que estaba vigente mientras se buscaba los tripulantes con vida, por lo que las naciones que venían colaborando con la Argentina decidirán si continúan participando de las tareas para intentar rescatar los restos del Ara San Juan. La Armada norteamericana regresará a Estados Unidos. El Ara San Juan estaba siendo buscado desde el 15 de noviembre, cuando a las 7:30 de la mañana se registró una última comunicación del navío con la base naval desde la altura del Golfo de San Jorge, a unos 432 kilómetros de la costa. 3 horas después, la Organización de Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares registró una señal inusual cerca de la última posición conocida del Ara San Juan. El ruido detectado por el organismo fue similar al captado por Estados Unidos, que registró una anomalía hidroacústica en el mismo lugar en que se comunicó por última vez el submarino. El 16 y 17 de noviembre se activó el operativo de búsqueda con 2 naves de superficie de la Armada Argentina, equipadas con sonar y aviones. Luego se sumó a la colaboración con apoyo logístico de Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos y Gran Bretaña. El sábado 18 de noviembre se detectaron 7 intentos de llamados satelitales, pero cuando fueron analizados se descartó que fueran del submarino. Ese día también se sumaron a la búsqueda 10 naves de la Armada, 8 aviones y un satélite de los países que brindaban su colaboración: Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Brasil,
Francia, Italia. El domingo 19 se unió a la búsqueda un submarino de la Armada de Estados Unidos, mientras que al día siguiente una sonda captó un ruido a 200 metros de profundidad y a unos 360 kilómetros de la península Valdés, pero horas más tarde se confirmó que no salió del submarino. También se encontró una balsa vacía en el mar y se divisaron bengalas cerca del lugar de búsqueda, pero luego confirmaron que tampoco correspondían al Ara San Juan. Al día siguiente, el 21 de noviembre, dos buques del Escuadrón de Rescate Submarino partieron desde Comodoro Rivadavia para sumarse a los operativos. Una novedad significativa se registró el 23 de noviembre, cuando el embajador en Australia, Rafael Grossi, envió al gobierno argentino el informe realizado por el organismo de Viena que detectó un evento anómalo corto, violento, singular y no nuclear, coincidente con una explosión, tal como lo describió el vocero de la Armada, Enrique Balbi, en conferencia de prensa. El viernes 24 de noviembre llegó desde Rusia a Comodoro Rivadavia el avión más grande del mundo, el Antonov, con un grupo de rescate y un sumergible teledirigido para sumarse al operativo. Ese mismo día, el presidente Mauricio Macri dijo que se realizará una investigación seria y profunda para saber qué pasó. Al día siguiente, al cumplirse 10 días de la última comunicación desde el operativo de búsqueda, descartaron que el submarino se encontrara en la superficie. Sin embargo, al otro día, el 26 de noviembre, zarpó desde Puerto Comodoro Rivadavia el buque de bandera noruega, el Sophie Sim, con el minisubmarino estadounidense del Escuadrón de Rescate de Submarinos. El 27 de noviembre circuló en redes sociales un presunto parte informativo de la Armada en que se daba aviso del hallazgo del submarino por parte de equipos estadounidenses a más de 1000 metros de profundidad. Pero luego esa versión fue desmentida por fuentes oficiales. Al otro día, 28 de noviembre, se redujo la zona de búsqueda del navío a unos 40 kilómetros de radio, luego de recibir nuevos datos de distintos organismos internacionales que determinaron un área que presentaba una superficie de 20 veces la capital federal. Finalmente, el 29 de noviembre, la Armada informó que se barrió el 68% del área de búsqueda sin resultados. Además, un grupo de 8 familiares pidió ser querellante en la causa que se sigue en Caleta Olivia, al tiempo que el gobierno y la jueza Yáñez llegaron a un acuerdo para que la magistrada acceda a la información de la Armada, que no es secreto militar. Este jueves, la Armada confirmó que terminó la búsqueda de los tripulantes del submarino y el operativo continuará con el objetivo de dar con el Ara San Juan. Para hablarnos de este tema nos acompaña Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Muy buena tarde, bienvenido. Buenos días, Eva. Buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Para puntualizar y reforzar lo que hemos entendido en esta conferencia, no hay indicios de vida y por eso se concluye el rescate de los 44 tripulantes. Claro, el procedimiento SAR normalmente tiene dos fases. Una de búsqueda y rescate, que es cuando hay una presunción de vida, de sobrevida, y otra que después es ya mucho más relajada, con menos exigencia en cuanto a la celeridad y a la disposición de medios y al compromiso de buques públicos y privados, porque también los buques mercantes quedan comprendidos en un caso SAR. Y esto ya, bueno, hoy a la mañana, cuando se dispuso el retorno de los buques privados que estaban interviniendo en la búsqueda, nos permitió inferir que después será solo una decisión política de en qué momento se daba a conocer, pero hoy a la mañana formalmente quedó terminada el caso SAR, que depende la duración
en cada escenario. Hace pocos meses en Argentina se hundió un pesquero y los 10 tripulantes desaparecidos fueron dejados de buscar a las 96 horas, porque se entiende que en el mar, sin ningún abrigo, ni salvavidas, ni nada, es un tiempo más que prudencial para esperar encontrar a alguien con vida. En este caso, como había una estructura, digamos, a flote o posiblemente a flote, con una protección como la que da estar a bordo de una nave, se extendió más, pero finalmente están agotadas todas las posibilidades, porque fundamentalmente ya por la profundidad en la que se está buscando, no hay ninguna posibilidad que el submarino esté íntegro, sin su casco colapsado por la presión del agua, ¿verdad? Ok, si no hay posibilidad, entonces los dan por muertos a los 44 tripulantes. Sí, esto ya pasa, ahora viene una etapa... normalmente en el mar se esperan seis meses a la presunción de fallecimiento, porque al no encontrarse los cuerpos, la justicia tiene este tiempo porque podría darse la posibilidad de que un tripulante no hubiera estado embarcado. Algo que es muy difícil siendo un buque militar, estando el propio Estado como garante que los que están manifestados como tripulantes son los que efectivamente estaban. Pero normalmente para una pérdida en el mar son 6 meses que espera la justicia para dar la desaparición con presunción de fallecimiento. Lo cierto es que hoy podemos decir que no hubo sobrevivientes en el buque San Juan. ¿Qué le dicen a los familiares de las víctimas? Porque al final no van a tener un cuerpo al cual despedir. Bueno, para quien realiza esta actividad marítima o en la Armada como profesión, es siempre una posibilidad. Es decir, el consuelo que esta gente puede encontrar es en que sus familiares murieron en su puesto de trabajo. Es decir, no es que estaban en un crucero de placer y encontraron este final. Pero es imposible pensar en un rescate de cuerpos a profundidades de cientos de metros y con un submarino que ha colapsado, porque no hay forma de que un ser humano pudiera llegar a esa profundidad para rescatar los cuerpos. Distinto es si el submarino estuviera en el fondo del mar, pero íntegro, con lo cual sí esos submarinos de rescate podrían haber sido de utilidad, pero con un submarino colapsado, no, porque con el solo hecho de abrir la escotilla del submarino de rescate se inundaría igual que el submarino que está en el fondo del mar. Usted le dice a los familiares que murieron trabajando. Sin embargo, los familiares de los 44 tripulantes han denunciado que hubo malas condiciones en el submarino, que no tenía el mantenimiento adecuado. ¿Hasta dónde asume la responsabilidad la Armada Argentina en esta tragedia? Bueno, supongo que le quiero aclarar que yo estoy hablando como vocero o como representante de la Liga Naval, que es una institución que la Armada integra junto a otras instituciones como la Marina Mercante y la Prefectura Naval. Pero desde ya que ahora viene una investigación que lamentablemente se va a tener que hacer sin el submarino, pero hay documentación más que de sobra, obrante tanto en la Armada como en distintas dependencias. Hay que poner mucho la lupa en las últimas reparaciones que se le hicieron al submarino, más allá de las de media vida, en las últimas que se han hecho, para ver si había algún pendiente, es decir, alguna reparación pedida y no realizada, o si todo se había realizado y esto es un accidente fortuito o un error de apreciación por parte de algún miembro de la tripulación de una situación de peligro. Es decir, todo ahora entra lamentablemente en los tiempos de la justicia, que siempre son más lentos de los de la ansiedad de las personas, pero es evidente que tiene que haber una investigación y de haber responsables tienen que ser sancionados con el máximo rigor. Pero en defensa de esos tripulantes y de su comandante, digo que es difícil que un comandante arriesgue la vida de sus tripulantes y la suya propia al zarpar con un submarino que no está en condiciones. Es decir, en tiempos de guerra podría ser, en tiempos de paz suena difícil pensar que la gente se embarca y sabe que arriesga su vida. Es más fácil que eso pase en un pesquero, donde hay presiones comerciales y donde la gente, si no pesca, no cobra, que en un buque militar en tiempo de paz, que el sueldo está garantizado de la misma manera. Entonces, permítame en este momento, a pocos minutos de conocida esta noticia, pensar que todo se va a investigar y que debemos ser muy severos y la familia va a ser el primer hito en esto para encontrar las verdades que podamos encontrar.
Fernando, apelando a su experiencia, ¿qué pudo haber pasado con el submarino? Bueno, por la última comunicación del comandante deberíamos pensar que efectivamente las baterías colapsaron, entraron en cortocircuito y generaron una explosión, dado el ambiente de gases que siempre reúne los recintos donde están las baterías, pero no por una falla de ellas mismas, sino por la entrada de agua, producto del snorkel, que es la toma de ventilación. Todo es hipotético porque no sabemos aún si pasó otra cosa. Lo que yo le puedo decir es que si eso fue así, lo primero que hay que hacer es pasar una fina inspección sobre las últimas tareas y los últimos pedidos de reparación del buque, a ver si ese snorkel se reparó, quién lo reparó, en qué condiciones, quién aprobó los trabajos, en qué condiciones y si fueron realizados por personal calificado o no. Eso va a ser el primer paso que la jueza tendría que hacer mañana mismo. En los próximos meses, ¿por cuánto tiempo y exactamente qué se puede buscar del submarino? ¿Qué es lo que viene ahora en este proceso? No, bueno, ahora va a continuar la búsqueda, ya como dijo el vocero de la Armada, de restos náufragos, ya no de personas. Sí. Y dada la profundidad a la que puede estar, ya sabemos que es imposible un reflotamiento. Lo que sí tal vez se puede hacer es la toma de imágenes, algo parecido a lo que se hizo con el Titanic, y esas imágenes van a poder ver, de acuerdo a lo que el casco demuestre, si hubo una explosión. Si el casco se mostraría indemne más allá de algún aplastamiento fruto de la presión del agua, podríamos pensar que las causas del submarino el hundimiento no fueron una explosión, sino tal vez gases tóxicos que envenenaron a la tripulación. Pero ya le digo, es decir, el submarino va a ser muy difícil poder contar con él como para hacer una pericia del mismo submarino, porque a profundidades de cientos de metros es imposible el rescate. Finalmente, medios locales están de alguna manera evaluando la posibilidad de que pueda haber una limpieza al interior de la Armada Argentina. ¿Puede haber un descabezamiento, una limpieza de las cabezas de la Armada? La Armada, yo creo que en este momento se prepara para que la totalidad de sus almirantes sean pasados a retiro y no se descarta que tal vez el Poder Ejecutivo tome alguna otra medida, como nombrar una especie de funcionario civil para intervenirla hasta que esta situación quede debidamente esclarecida. Es Fernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Gracias por estar con nosotros. El gusto